Buen día, hoy estaremos iniciando un nuevo contenido sobre reparación de la etapa de audio y para comenzar podemos ver este diagrama en bloques en donde se observan los componentes involucrados. Los componentes involucrados, ¿verdad? Podemos partir de las entradas posibles de audio que depende del equipo de sonido para ver de dónde proviene el audio que queremos amplificar. Luego tenemos un bloque que dice previos, que es básicamente un control de tonos, que puede ser un ecualizador, en donde podemos controlar más específicamente los tonos o frecuencias graves y los agudos. El balance es para poder escuchar el canal izquierdo o el canal derecho por separado o juntos. Luego tenemos el control de volumen, que en este caso está indicado como un potenciómetro, pero puede ser digital. Y luego nuestra etapa de potencia indicado o simbolizado por ese triángulo, que es una referencia universal de un amplificador. Y por último el símbolo de nuestro altavoz. Mencionando también que todos los semiconductores involucrados en esas etapas que mencioné deben estar alimentados por la fuente de alimentación. Bien, en este diagrama en bloques estamos especificando un poco más nuestro amplificador de potencia o amplificador de audiofrecuencia, o como es conocido en la jerga técnica, la salida de audio, que está compuesta por una etapa de entrada, una etapa excitadora y una etapa de potencia. Obviamente todos ellos con una realimentación para poder controlar toda la etapa. La etapa de entrada suele ser un preamplificador de tensión, la etapa excitadora es más conocida como driver, y la etapa de potencia en sí, que es nuestro amplificador de corriente. De nuevo otro diagrama indicando la relación que hay entre la fuente de alimentación y los distintos bloques en donde se encuentran semiconductores que necesitan ser polarizados. En este caso particular podríamos decir que cuando un amplificador es de gran potencia, suele tener una alimentación simétrica compuesta por más VCC y menos VCC, aparte de una conexión a tierra. Acá ya tenemos un diagrama concreto de una etapa de audio con un circuito integrado monofónico. Podemos mencionar los siguientes componentes principales que luego procederemos a ubicar en nuestros pasos para la reparación como principales. Entonces podemos empezar con la alimentación, que está indicado ahí con un color rojo, que va al integrado, el positivo en el pin 5 y el negativo en el pin 3. Las entradas del circuito integrado son el 1 y el 2, pero el 1 es el principal. Tiene una única salida, que es el pin 4. Luego vemos los condensadores de acople, que son normalmente condensadores electrolíticos puestos en serie con los pines principales. Recordando un poquitito que la aplicación de condensadores en serie y en paralelo son distintas. Entonces los condensadores C1 y C3, por ejemplo, están en serie con la señal de audio de entrada y salida respectivamente, es decir, son atravesados directamente por ellos. En cambio, los demás condensadores que están conectados a tierra, como C6 y C5, son de la fuente de alimentación. O sea, son dos funciones distintas en donde le podemos encontrar a los electrolíticos que trabajan con baja frecuencia. Además tenemos entonces nuestro control de volumen analógico, indicado como pot 1, y la entrada es un símbolo también de un conector de donde proviene la señal de audio que se desea amplificar. Los demás componentes mencionados están
vamos a decir, cumpliendo una función de estabilización, reducción de ruido, por eso no los menciono directamente. Este es un diagrama de un amplificador o una tapa amplificadora de audio estereofónica, en donde ya tenemos dos canales de audio que son el canal izquierdo y el canal derecho. Por lo tanto, se duplica la cantidad de componentes que tenemos que revisar según el caso. Pero son componentes exactamente iguales, son como dos etapas monofónicas que se copian, vamos a decir, y uno es usado por el canal izquierdo y otro por el canal derecho. En este caso tenemos las entradas del integrado TDA 1557Q en los pines o patitas 13 y 1. Y las salidas tenemos entre 9 y 7 y 6 y 4. Este es otro ejemplo de una etapa amplificadora de audio estereofónica, pero podemos diferenciar con respecto a la anterior que este sí tiene un condensador de acople en su salida, es decir, antes de llegar al altavoz entre el pin de salida y el altavoz. Por ejemplo, en el pin 8 y en el pin 10 tenemos condensadores de 2200 microfaradios en serie antes de llegar al altavoz, un condensador de acople de salida. Y los condensadores de acople de entrada conectados al pin 5 y 1 son de 2.2 microfaradios. Aquí tenemos la etapa de audio de un mini componente estereofónico. Podemos resaltar ahí los canales izquierdo y derecho en un recuadro discontinuo que observamos dos símbolos de altavoces en cada recuadro, uno más pequeño y otro más grande. El más grande corresponde a un altavoz de graves y el más pequeño el altavoz de agudo. Eso representaría a una caja acústica, ese borde discontinuo, o lo que le llamamos también baffle. También un conector que dice JK601, que es importante, al igual que el conector para auricular JK602, porque ya veremos en los pasos para la reparación de que dependiendo del síntoma es muy difícil que se lleguen a descomponer los cuatro altavoces al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del caso, lo mencionaremos. Las salidas también tienen un acople capacitivo. Fíjense cuando el diagrama es ordenado, cuando ya vamos a decir está diferenciando el canal al cual corresponde cada componente. El mismo componente, por ejemplo, C604 es de 100 microfaradios, 25 voltios, con respecto al anterior también, a lo que está por debajo, pero al final dice uno L y otro dice R. En la entrada también tenemos condensadores electrolíticos de acople C601, ambos de 10 microfaradios de 16 voltios. Todos ellos están, vamos a decir, conectados al amplificador de potencia o amplificador de audiofrecuencia IC601. Este es un caso de una etapa amplificadora de audio con transistores en simetría complementaria. Hay algunos equipos de sonido que continúan utilizando una parte, principalmente la de potencia, transistores como amplificadores finales. ¿Qué particularidad tiene cuando es transistorizado? Que siempre usa dos transistores al final, NPN y PNP, por eso son simétricos o complementarios. Significa que tienen las mismas características eléctricas, solo que uno es PNP y otro es NPN. Si usa este tipo de salida, ambos transistores necesita un driver o un excitador, que en este caso lo cumple el papel de Q2. Y en algunos casos también tiene otro transistor antes, que es un preamplificador.
Recordemos un poquito que el amplificador final o la salida de audio entra dentro del contenido de lo que vieron elementos de tecnología el año pasado, o mejor en analógica, hablando de amplificadores clase A, clase B, clase AB y clase C. Este es un caso de un amplificador de potencia clase AB. Yéndonos directamente a los pasos básicos, podemos mencionar los pasos que haremos con un amplificador monofónico que utiliza un circuito integrado. Como primer paso, mediremos la resistencia del bobinado del altavoz dinámico. Siempre recuérdense, partimos, vamos a decir en este caso, del final, que es el altavoz, y vamos retrocediendo hacia el control de volumen o un control de tonos. Como segundo paso, medir la continuidad del jack del auricular, toda vez que tenga, por supuesto. Tercero, dice reemplazar el condensador electrolítico de acople de salida, que está entre el pin out del amplificador y el altavoz. Como cuarto paso, medir la tensión de polarización del integrado en los pines más B y G, N y D. Como quinto paso, reemplazar el condensador electrolítico de acople de entrada. Como ustedes pueden observar, no estamos midiendo una tensión sobre el condensador electrolítico como llegamos a hacer en la fuente de alimentación. En este caso no hace falta porque ya es un componente económico y que tiene muchas fallas. Como paso número 6, medimos la resistencia del control de volumen, potenciómetro. Paso 7 y 8 ya usamos el osciloscopio para poder observar si llega la señal de audio a la entrada del amplificador y si sale esa señal de audio del amplificador. Pueden, vamos a decir, valga la redundancia, observar que dice en los pasos 7 y 8, no medir, dice observar, mirar directamente, mirar la señal de audio en el osciloscopio, si llega con un nivel bajo y si sale con un nivel alto. No medimos absolutamente nada, ni amplitud ni frecuencia. Como paso número 9, medimos la continuidad del switch, que es el selector de audio, dependiendo de hacia dónde está viniendo el audio para ser amplificado. Como último paso, tenemos las medidas de resistencia de los controles de tono. Hay veces que tenemos más componentes como resistencias fusibles o más interruptores que nos ayudan a tener más pasos, por ejemplo, en nuestros ejercicios. Yéndonos a un amplificador monofónico, pero esta vez hecho con transistores, vemos que no cambia los pasos 1, 2 y 3. Recién vemos un cambio a partir del paso 4, donde ya tenemos medida de tensión entre los terminales del transistor, tensión continua, y el paso 5, sacar el transistor y hacer una prueba de diodo. Fíjense que no estoy separando eso de los dos transistores finales que tenemos, el NPN y el PNP, porque ambos trabajan juntos. Entonces en los pasos yo no los puedo separar, y si los separo va a ser en forma incorrecta. Al hacer la prueba de diodos también tiene que ser los dos transistores en un solo paso. ¿Dónde los separamos o dónde podemos separarlo? Con los transistores que son el driver por un lado, y si tiene un preamplificador sí lo podemos separar, porque ya podríamos decir que es otra etapa, que son los pasos 6 y 7. Son dos pruebas que podemos hacer: una prueba dinámica midiendo tensión y otra una prueba estática sacando y haciendo una prueba de diodos. El resto vamos a decir es similar o igual, y se duplica en los casos en que tenemos el driver y el pre, ¿verdad? Porque ahí ya podemos, como les dije, separar los pasos entre observar o mirar la señal de entrada y de salida del driver y del preamplificador, si es que así tuviera, vamos a decir, el diagrama. En esta última diapositiva vemos unos pasos que tenemos
pasos básicos, como dice, de una salida integrada estereofónica, que podemos mencionar acá como particular, para no decir que es lo mismo que estuvimos viendo, que ya no empezamos con la medida del parlante, que era el primero en ambos casos anteriores. ¿Por qué no empezamos con el parlante? Porque, como les dije, si es estereofónico y es un mini componente o equipo, ya es difícil que se descompongan todos los parlantes de una vez y empezar a medir la resistencia al bobinado de cada altavoz. Es una pérdida de tiempo porque es casi imposible que se descompongan todos los altavoces de una vez. Por lo tanto, empezamos a medir un componente que involucra, eso sí, a todos los componentes de una vez, que es el jack del auricular. Como segundo paso, no menos importante, es justamente usar ese conector con un auricular para ver si es que está funcionando, si está llegando el audio al auricular. O sea, si está llegando el audio al auricular, entonces sí podríamos decir que hay otro componente que está cortando el sonido antes de llegar a los altavoces. O si se tiene otros altavoces de reserva, vamos a decir, entonces reemplazar por otros altavoces y descartar ya la posibilidad de que sean los altavoces el problema. El paso 3 es el mismo, medir tensión de polarización. Paso 4 y 5 con el osciloscopio, que como les dije, ese observar es básicamente mirar si hay una señal ahí en la entrada con respecto a tierra. Acuérdense que hay un positivo y negativo de la sonda del osciloscopio. El reemplazo directo de los condensadores electrolíticos de acople. Las medidas de la resistencia, ahí acuérdense que ya están duplicados, por eso al final ahí dice L y R. La resistencia o control de volumen también L y R, se deben mencionar los dos. El 9, ahí me equivoqué en el número. Continuidad del switch es igual, y el último siempre es un paso básico, que es el reemplazo del circuito integrado amplificador final. Fíjense que el reemplazo estoy poniendo una sola vez y al final. Yo no puedo empezar con este paso a reemplazar, porque es un componente normalmente más costoso que los demás. Para concluir, puedo decir que estos pasos que ustedes tienen ahí como referencia es atacando el síntoma o la manifestación de un modo total. Enciende el equipo pero no se escucha nada, que por más que sea digital, entonces vamos a decir, se observa en el display los cambios que ustedes hacen con los controles, pero no se escucha absolutamente nada. O sea, enciende pero no se escucha nada. Es diferente a un mudo total a un muerto total, que utilicé dicho término en fuente de alimentación. Hay otros síntomas que por decir así, no atacaremos por tener menos pasos y también menos tiempo para poder hacer de cada síntoma. ¿Qué otro síntoma puede ser? En el caso del estereofónico podría ser que tengamos el síntoma del mudo total en uno solo de los canales. O sea, se escucha solo el canal izquierdo pero no el derecho, por ejemplo, o viceversa. O en el caso de que tengamos un volumen bajo, o sea, se escucha despacio por más de que accionemos el control de volumen.